matemáticas aplicadas, el nombre completo está ahí, bueno, todas las matemáticas son fascinantes, las puras y las aplicadas, está bien cualquiera que les guste. Si les gustan las aplicadas, no importa si están en la carrera de matemáticas aplicadas o en la de matemáticas o en la de física, hay problemas muy interesantes. Algunos de los problemas que se trabajan en el instituto están ahí, y las imágenes del principio tenían que ver con ese tipo de con los problemas que trabajamos en el departamento. Las ondas aparecen en todos lados, y varias de las personas que trabajan en el departamento, somos 14, trabajan en problemas de ondas. La idea es entender, las matemáticas aplicadas tratan de entender algún problema del mundo usando herramientas matemáticas. Los problemas pueden ser de física, de química, de biología, de medicina, de astronomía, de muchísimas cosas. Para donde volteen hay problemas matemáticos interesantes, o problemas interesantes que se pueden plantear desde el punto de vista matemático. Materiales compuestos, bueno, además de los materiales que existen en el mundo, hay muchos hechos por el hombre. Algunos, bueno, hay materiales que son compuestos naturales, como el hueso, por ejemplo, y otros muchos, y hay otros hechos por el hombre, y son muy interesantes. El estudio es matemáticamente muy interesante también, y nada trivial, oscilaciones de muchos tipos, problemas de física, en relatividad, en mecánica cuántica, en mecánica, mecánica solita, cómo se mueven las cosas, mecánica celeste, cómo se mueven las cosas en el cielo, otra vez problemas en biología, ciencias de la salud. Hay cada vez más uso de matemáticas en las ciencias de la salud, en el estudio de las enfermedades, de las epidemias, de muchísimas cosas. En cuestiones de finanzas también cada vez hay más matemáticas. Entonces, en caso de que les interesen las aplicaciones, la recomendación es llevar los 4 cálculos muy bien. No escojan al maestro más bajo, escojan, bueno, creo que ahorita no pueden escoger, pero después el que les enseñe más. Hay muy buenos maestros, escojan correctamente. Ecuaciones diferenciales 1 y 2, ecuaciones diferenciales parciales, geometría, estadística, bueno, esto, si le sacan foto algún día les servirá. Métodos numéricos, cálculo de variaciones, esta no es obligatoria. Álgebra lineal también es importantísima. Variable compleja, y si les gustan las aplicaciones, y aún si no, sí recomendaría llevar algún curso de física, por ejemplo, alguna de las mecánicas, y algún curso de biología. Cada vez hay más matemáticas en la parte de biología y ciencias de la salud. Entonces, después de esto, ahora sí va la plática. La mayoría de las aplicaciones que trabajamos en el departamento pues requieren básicamente ecuaciones diferenciales, ordinarias o parciales, y es difícil de explicar si todavía no entran a la facultad, pero hay una aplicación que hemos estado trabajando que solo requiere geometría básica. El problema surgió del estudio de 2 códices, curiosamente, 2 códices de por ahí de 1540. Los códices son de la zona de Texcoco. Se escribieron después de la conquista, pero con datos anteriores a la conquista. Los códices se llaman Santa María Asunción y Vergara, y se escribieron para tratar de convencer a la audiencia en España de que les estaban cobrando demasiados impuestos a los encomendados en esa zona de Texcoco.
parecería no tener absolutamente nada que ver con matemáticas. Este es un pedacitito del tipo de cosas que aparecen en estos dos códices. Primero hay un censo con dibujos muy bonitos que ya no puse. Una sección se llama el Micopoli, otra sección se llama Tlahuelmantli. ¿Alguna idea de qué significan estos dibujitos bonitos? No es obvio, no es nada obvio a primera vista. Primero, los códices son de los acolhuas. Los acolhuas son un subgrupo de los aztecas. Los aztecas, igual que los mayas, usaban base 20, pero los símbolos son diferentes. Aquí, ahí, refleja mucho, ¿eh? Los palitos valen 1, los puntitos valen 20, estos grupos de 5 valen 5, y hay algunas fracciones. Esto es una fracción, es una flecha, aquí hay otra flecha, este es un corazón, y esto representa terrenos agrícolas, y lo que estaba tratando de hacer la gente es demostrar que no podía sembrar suficiente para pagar los tributos que le estaban cobrando. Entonces, esto es más o menos claro una vez que uno sabe leer los simbolitos de los números, y cada numerito aquí, la suma de todos estos nos da el tamaño de este lado, y la suma de estos el tamaño de este lado. Esta parte es menos obvia. Esto significa, es el glifo del jefe de familia, y bueno, esta persona es la misma que esta persona, estos terrenos son los mismos que estos terrenos. Y no era claro qué significaba eso. Después de muchísimo tiempo, se dieron cuenta que la sección del Tlahuelmantli eran las áreas de los terrenos de acá. Está un poco chiquito, pero estos son otros ejemplos de dibujitos. Ay, ¿me alcanzan a ver? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, aquí hay un 20, aquí creo que son 4 o 5, y aquí hay una mano. Bueno, las unidades se llaman Tlalcuahuitl. Una T, un Tlalcuahuitl, mide 2,5 metros. Las áreas se miden en metros, en T's cuadradas. Las fracciones, el corazón mide 2/5 de T, la flecha media T, y la mano 3/5 de T. Entonces, a ver si logramos ver, si no me regreso al anterior, que se veía mejor. Aquí hay un 20 más, no veo si 4 o 5, y una mano. Entonces, este lado mide 25.6 T. Este de aquí no alcanzo a ver, este de aquí mide 20, este de acá tampoco alcanzo a ver, pero creo que ¿es flecha o es puntito? Aquí tampoco alcanzo a ver. Ok, no alcanzo a ver. Vamos a regresarnos. Creo que este se ve más. Digamos. Este lado de aquí abajo mide 20 más 5 más 5 más 4 más la flecha. Entonces serían 20, 25, 30, 34 y medio T's. ¿Cuánto mide este lado? ¿Qué mide? 20 más 5 más 5, 30. El de arriba, 5, 10, 15 y son 2 o 3, creo que 2, ¿verdad? Entonces, el de hasta arriba, 17 o 18, si son 3, yo veo 2. Bueno, si son 2 es 17, si son 3 son 18,
Este de aquí es un punto que son 20 y el corazón que era punto 6, etc. Entonces es muy fácil leer los lazos, ¿de acuerdo? Esto de aquí es menos obvio. Vamos a ver la explicación en el que sigue, después nos regresamos al que se ve bien. Esto, pues se tardaba bastante en entender qué era lo que significaba S menos A3, S menos A4. Pero está esta otra parte. Esta otra parte tiene que ver con ángulos. X y Y son dos ángulos opuestos, digamos este y este, o este y este, cualesquiera. ¿Sí? Entonces, el área depende de todos los lados, como debe ser, pero también depende de la suma de los ángulos opuestos. Entonces, no basta saber los lados, necesitamos también saber los ángulos. El detalle es que no hay ángulos en los códices. La otra opción es tener las diagonales, ¿verdad? Si fijo esta diagonal y esta diagonal, pues entonces ya fijo la forma del cuadrilátero y entonces ya puedo triangular y usar la fórmula de Herón. Pero no hay información ni de ángulos ni de diagonales. Hasta donde sabemos, no hay ninguna evidencia de que los aztecas conocieran la trigonometría o usaran la trigonometría. No hay ningún documento escrito que demuestre que conocían la trigonometría. Entonces, ¿cómo podemos saber si están bien las áreas o no? Si no tenemos datos de los ángulos, entonces no podemos calcular las áreas. Bueno, lo que sí se puede hacer... bueno, esto es nada más el dibujito explicando, este es un ángulo y el otro es el opuesto. Bueno, si esta es la figura, el cuadrilátero, entonces este es el ángulo opuesto. Si la figura va algo así, entonces este es el ángulo opuesto. Lo que sí podemos es decir cuál es el área más grande, ¿sí? ¿Cuál es el valor más grande que puede tomar este objeto? El lado al cuadrado, que todos los lados sean iguales y los ángulos son rectos o cuadrados. Si tienes los lados dados, no necesariamente iguales, para un cuadrilátero cualquiera, si los lados están fijos, o sea, los tamaños de los lados están fijos, ¿sí? ¿Cuál es el área máxima que puede tener el cuadrilátero que se forma con esos lados? Digo, sí, si los lados son iguales, el área más grande posible se alcanza cuando este término de la derecha, ¿sí? Esto es positivo y le estamos restando algo positivo, es un coseno cuadrado de cosas y todos estos son positivos, entonces le estamos restando algo positivo. Entonces, lo más grande que puede ser todo esto es cuando lo que le restamos es 0. Y para eso se necesita que la suma de estas dos, bueno, que esto, que el coseno de esta cosa sea 0, y eso ocurre cuando la suma de estos ángulos es 180 grados, que ocurre en el cuadrado. Si este es recto, entonces suman 180, el coseno es 0, entonces lo más grande que puede ser el área es solo esto de acá, que coincide con justamente lado por lado. ¿Sí? En este caso, el semiperímetro sería 2 veces el lado, si todos los lados son iguales, y entonces cada uno de estos queda lado por lado por lado por lado, lado a la cuarta, pero la raíz cuadrada nos queda lado al cuadrado. Perfecto. Para todos los lados iguales es facilísimo, ¿sí? La configuración de área máxima para un cuadrilátero con lados iguales es justo el cuadrado. Ángulos suman 180, perfecto. ¿Cuál será la configuración de área máxima de un cuadrilátero con lados diferentes? ¿Sí? Tengo 4 lados diferentes, los 4 lados no me determinan
el área, ¿sí? El área depende de la forma o de los ángulos, ¿sí? Pero sí hay un área máxima, ¿sí? No puedo incluir cualquier área. Y la máxima está dada justamente por los primeros términos de aquí. Para cualquier cuadrilátero, el área máxima se alcanza cuando este término es 0 y entonces el área máxima sí depende únicamente de los lados. Ajá. Perfecto. Entonces, no podemos saber si los datos que dan en los códices están bien. Lo que sí podemos saber es si están mal. Porque si dan un área que es más grande que la máxima, seguro está mal. Si dan una menor, puede que esté bien. Si tienen un cuadrilátero con lados iguales, digamos lados iguales a 10 y dicen el área es 50, pues a lo mejor está bien. Podría verse así o más o menos así y el área efectivamente ser 50. Pero seguro no puede ser 200. Si los lados miden 10, el área no puede ser mayor que 100. Ajá. Entonces no podemos saber si está bien, sí podemos saber si está seguro mal y si a lo mejor podría estar bien. Entonces lo que tenemos que analizar es las áreas máximas. Otro detalle, me regreso, no sé si se fijaron, si los dibujos estuvieran en escala, entonces podríamos sencillamente medir ángulos, medir diagonales y entonces sí podemos calcular. El detalle, pues es que no está en escala. Por ejemplo, este mide 20 y este también. Entonces, pues no están dibujados a escala. Entonces, no les podemos creer a los ángulos, no les podemos creer a las diagonales. Entonces, pues no hay forma de calcular las áreas a partir de los dibujitos. Entonces, lo único que podemos hacer, y tampoco sabemos dónde están. Sabemos más o menos la zona de Texcoco, pero no sabemos exactamente dónde está cada terreno, entonces tampoco podemos entrar a Google Maps y medir los terrenos. Entonces, pues ni modo, no podemos saber exactamente si está bien o no está bien, pero sí podemos otra vez saber si está mal. Entonces, aquí hay algunos datos de los códices. Este es puse puros cuadriláteros. El área que registran es esta, el área máxima es esta. Entonces, podría estar bien. Este es el área registrada, es más chica que la máxima, entonces podría estar bien. Y está cercana, uno esperaría que los terrenos agrícolas pues fueran lo más gorditos posibles, ¿no? Entonces sí esperaría uno un valor que esté por abajo del área máxima, pero no demasiado abajo, sino sería un terreno muy alargado, que no es deseable. Digo, puede que no haya de otra, podría haber terrenos cuya área sea mucho menor que la máxima porque están entre un río y una barranca o algo, así puede pasar. Este es el área registrada, este es el área máxima. Entonces, seguro está mal, ¿sí? Pero no tanto. No podemos esperar que hayan calculado perfectamente o ni medido ni calculado exactamente al milímetro. ¿Cómo le harían ustedes para calcular el área de un terreno agrícola? Recuerden que esto está medido en T's y cada T mide 2,5. Entonces esto mide como 250 metros, 250 metros, 100 metros. Entonces, si tienen que medir un terreno con esos tamaños en medio de las piedras, los nopales y los arbolitos, no pueden esperar que el resultado sea perfecto. ¿Cómo le harían? ¿Cómo calcularían el área? O si quieren, si fijo esto, ¿cómo calculan el área de este cuadrilátero? Si les digo cuánto miden los lados y cuánto miden los ángulos. Podemos descomponerlo en triángulos.
Una opción es descomponer en triángulos, efectivamente, trazamos una diagonal y entonces podemos usar la ley del coseno para calcular cuánto, o medir o calcular esta diagonal, siempre y cuando sepamos los ángulos, y entonces usamos Herón para los dos triángulos. Podemos usar la fórmula de Brett-Schneider que les acabo de dar. Ahora, si no saben sacar raíces cuadradas, ¿cómo aproximarían el área de este cuadrilátero? Si solo saben sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿habrá alguna forma de aproximar? ¿Se les ocurre alguna? ¿Se acuerdan cómo se calcula el área de los trapecios? ¿Se acuerdan cuáles son los trapecios? Sí. Creo que no traje ninguno. No. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Tiene dos lados paralelos pero no iguales, y otros dos iguales a los lados. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Base mayor menos base menor por altura sobre 2. Base mayor Menos base menor. casi más. Es semisuma de las bases, el promedio por la altura. Pues hay una formulita parecida a esa, pero para el trapecio esa fórmula es exacta, ¿sí? El promedio de estas por la altura nos da exactamente el área. Si no tenemos un trapecio, sino un cuadrilátero con puros lados diferentes, podemos como que extender la fórmula que es exacta para el trapecio y decir, pues bueno, el promedio de estos dos por el promedio de estos dos no va a ser exacto. Esa se llama la fórmula del agrimensor, se usa desde, creo que los egipcios o los sumerios o los babilonios o alguno de esos, es viejísima y es una aproximación. No está bien, pero si el cuadrilátero está en su forma de área máxima, no es tan mala la aproximación. Si los lados no son muy diferentes, si la forma es más o menos así gordita, no es demasiado mala la aproximación. Entonces a lo mejor hacían algún tipo de aproximación, ¿sí? En vez de tratar de calcular exacto, pues usaban algún tipo de aproximación, por ejemplo la fórmula del agrimensor, promedio de estos por promedio de estos. ¿Qué pasa con más lados? ¿Se podrá hacer algo con más lados? Bueno, si saben las coordenadas de todos los puntos, sí hay una fórmula. O sea, una vez que está fija la forma del polígono de muchos lados, bueno, es más fácil de recordar así. Sí hay una formulita, si escriben las coordenadas, coordenada X y Y del primer vértice, del segundo vértice, así, y vuelven a poner el último vértice y vuelven a poner el primero, porque la figura está cerrada, y si multiplican este por este, más este por este, más este por este, etcétera, menos este por este, más este por este, así, ¿sí? Y lo recuerdan pensando en una agujeta de zapato, lo multiplica por un medio y entonces sí se puede calcular explícitamente. Pero otra vez, pues depende de que sepamos las coordenadas, o sea, depende de que sepamos la forma. Y pues eso no lo sabemos. Pero sí podemos aproximar. Para el cuadrilátero está la fórmula, la regla del agrimensor. Para más lados, no hay una fórmula tal cual. Lo que sí sabemos es, para el caso... Okay. Sí, para el caso de los cuadriláteros, la configuración de área máxima es justo aquella que es cíclica, que significa que se puede inscribir en un círculo, en algún círculo, ¿sí?
Una configuración así no la puedo inscribir en un círculo. Digo, todo triángulo se puede inscribir en un círculo, pero los cuadriláteros no todos. Entonces, justo la configuración de área máxima es la que es cíclica, es decir, la que es inscribible en un círculo, justo porque es cuando la suma de los ángulos opuestos es 180 grados. Una de las propiedades que no sé si hayan visto, si no verán en la clase de geometría, que es muy importante. Si tienen más lados, no importa cuántos lados tenga su polígono, la configuración de área máxima es aquella que se puede inscribir en un círculo. Entonces, otra vez, no podemos decir si está bien, si el terreno tiene 23 lados, que creo que es el más grande, el de más lados, y nos dan un numerito, pues no podemos saber si está bien, pero si se pasa del área máxima posible, sí podemos saber que está mal. Entonces, ok, eso sí, el terreno es plano. Si no es plano, es mucho más complicado, se necesita cálculo para poder calcular áreas de figuras que están dibujadas sobre superficies. Si hay más de 4 lados, pues sí, otra vez es mucho más complicado. Sí hay fórmulas si tenemos la forma exacta del terreno, si no, otra vez podemos usar el área máxima. Hicimos los cálculos para todos los terrenos que aparecen en ambos códices y la conclusión, bueno, primero es que no es nada fácil medir, no es nada fácil calcular áreas de terrenos grandes, pedregosos, irregulares, bueno, aunque no sean pedregosos, aún en dibujitos o con popotes, si no hay piedras, calcular las áreas de polígonos irregulares no es trivial. Y la conclusión es que casi todas las áreas que dan están bien o casi bien, ¿sí? Hay algunos que se pasan un poquito del área máxima, pero poquito, es una aproximación muy razonable aún para nuestros días. Y, en los catastros a la fecha hay errores, no están exactamente bien hechos, y aún si tienen GPS, los GPS tienen errores como de 5 metros, entonces sigue siendo un problema no trivial. Pues la conclusión es que los Acolguas lo hicieron bastante bien. De repente hay uno que otro terreno con errores enormes que no sabemos si faltó un puntito o sobró un puntito o sobraron rayas, si es error de transcripción del Tlacuilo, que es el pintor, o si es error en las cuentas. Pero si casi todos están bien y hay uno que otro que está mal, entonces o le fallaron las cuentas o fue un error de transcripción, no sabemos, pero casi todos están casi bien. Entonces la conclusión es que sí hacían bien sus cuentas. Entonces, pues hay muy pocos códices que se tienen que estudiar con matemáticas, pero aún en un códice de 1540 resultó que era importante ver el lado matemático, y sí se concluyen cosas que no sabían los historiadores o los arqueólogos, es que también hacían sus cuentas los Acolguas. Sabemos muy poco de la geometría, pero sí podemos decir que lo hacían bastante bien. Y con esto termino. Gracias. Y si hay preguntas más, mientras les voy a volver a poner las imágenes de algunos de los problemas que se hacen en el departamento. ¿Preguntas? ¿No? ¿Puede ser otro tema? Por ejemplo, ¿cómo se podría calcular el área de un corazón humano? Un cálculo. Si quieres aplicar una fórmula, sí, necesitas usar cálculo. El cálculo pues va sumando, calculas el área de algo irregular, digamos que llenando con pedacitos chiquitos toda esa superficie, y después te tomas el límite cuando los pedacitos van tendiendo a cero. Esa es la definición matemática, usando cálculo, y cálculo 2 quizás de eso. La versión numérica es: cubres con triangulitos toda la superficie que quieras, y esas son las mallas
sería una malla irregular, y entonces sumas todos los triangulitos que te cubren tu superficie, y para cada triangulito sí puedes calcular el área, y entonces el área del corazón es la suma de las áreas de los triangulitos. Esa es la aproximación numérica, otra vez es una aproximación, no es una fórmula exacta, pero para un corazón lo que se haría es numérico, porque no tienes la fórmula para el corazón. Entonces, de una imagen, por ejemplo, sí puedes poner los triangulitos y aproximar el área. El volumen pues sería parecido, pero pues, digamos, no pones bolitas o cubitos adentro. Y aproximas el volumen sumando todos los volúmenes de los cubitos. O usas cálculo, si tienes la fórmula para tu superficie, entonces usas cálculo para calcular áreas y volúmenes. Es las primeras cosas que se ven en cálculo y es importantísimo. ¿No, Fer? ¿No? Ok. Bueno, gracias. Gracias. Porque este terreno está rarísimo y esto es básicamente un rectángulo, entonces no es una representación fidedigna de la forma del terreno, es nada más como un cuadrito para poner los datos del área, que son los importantes para saber cuánto van a poder cosechar, para saber cuánto pueden pagar de tributo. Entonces, la forma de leer esto es, si el número está aquí o aquí, se multiplica por 20. Entonces, esto es 20 más 2, que son 42, se multiplica por 20 y se le suma lo que está aquí en la pestaña. En la pestaña hay 3 grupitos de 5, y entonces el área es 840 más 15, que es esto. En este de aquí, abajo hay 11, ¿sí? Son 2 grupitos de 5 más 1, es 11, se multiplica por 20, se le suma lo de la pestaña, en la pestaña hay 18. Aquí nada más hay en esta parte, 20 más 20, 40, se multiplica por 20, el área es 800. Podemos leer alguno de por acá. ¿Qué área tiene este? ¿Me dicen? 5 más 5 más 4, 14 por 20. Ajá, más 1. Entonces el área es 281. Perfecto. Hay dos preguntas obvias que se puede uno hacer. Hay muchas, pero hay dos obvias. ¿Cómo carambas calcularon las áreas? Y la segunda es si están bien. Ajá. No es obvio cómo calcular el área de esto. ¿O se les ocurriría cómo calcular el área de un terreno con 8 lados o 10 o no sé? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. No es obvio ni cómo lo hicieron, porque no hay casi todos los textos, pues lo que llevaron los españoles, entonces no hay ningún libro de texto o libros de ejercicios o nada que nos diga cómo le hacían. Entonces se sabe poquísimo de la geometría que conocían los acolvas, entonces no sabemos cómo pasaban de aquí a este numerito y tampoco sabemos si está bien. Ok, entonces tenemos que suponer que los terrenos eran planos, porque es mucho más difícil de medir si no, digo, es una de las preguntas que sigue, ¿no? ¿Qué pasa si se toma en cuenta la topografía? Pero si suponemos que todo es plano, si suponemos que las medidas de los lados son correctas, suena razonable, no es tan difícil medir lados, digo, aunque haya magueyes o lo que sea, pues con una cuerda se pueden medir bastante bien longitudes, entonces les podemos creer bastante bien a las longitudes. Pero ¿y las áreas?
Lo primero, como dice ahí, es hay que pedir que ningún lado sea más grande que la suma de los otros. Si hay un lado que es mayor que la suma de los otros, pues no podemos formar un polígono. Entonces, leyendo la lista de lados podemos saber si efectivamente los numeritos corresponden a un polígono y podemos detectar cuando hay errores, ¿sí? No hay forma de cerrar. De hecho, hay dos terrenos entre los dos códices. Son miles de terrenos entre los dos códices. Hay dos que no pueden formar un polígono justo porque no cumplen esta condición. Pero básicamente todos cumplen. Y pues bueno, vamos a empezar con los polígonos más sencillos primero, ¿no? ¿Qué pasa con los triángulos? Bueno, la maravilla de los triángulos es que no tienen más que una forma posible, ¿sí? Los lados determinan la forma y determinan el área. Ajá. Y o cualquiera, no lo puedo deformar. Una vez que uno los tres lados ya no lo puedo deformar. ¿De acuerdo? ¿Cuál será el área de un triángulo con lados iguales a 10 unidades, digamos? ¿Cómo la calcularían? ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, la fórmula es base por altura sobre 2. Y como es un triángulo equilátero, sería. Tenemos que sacar la altura con Pitágoras primero. Esa es una opción. Efectivamente, esa es la fórmula que aprendemos siempre. Y ahorita les voy a dar una que sí usa nada más los lados. Por ejemplo. Vamos a usar la fórmula de Irón. Exacto. Esa es la que voy a poner ahorita. Entonces alguien sí la vio. Ok, yo no la vi en la escuela. Para ese triángulo, ¿cuál sería el área? ¿No lo reconocen? Ese es justo, creo que no está hecho a escala, pero bueno, es justo un triángulo rectángulo. Entonces, 3, 4, 5, más o menos. Entonces, justo por Pitágoras, como 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es 5 al cuadrado, entonces sabemos que es un triángulo rectángulo y entonces puedo tomar el 3 como la base, el 4 como la altura, y entonces base por altura sobre 2 me da 6. Pero la mayoría de los triángulos pues, no son rectángulos. Entonces, ¿qué hacemos? Hay una fórmula muy bonita, efectivamente es la fórmula de Herón, que dice que el área es la raíz cuadrada de, bueno, si los lados les llevamos a 1, a 2, a 3, entonces el área es la raíz cuadrada de S por S menos un lado, S por S menos el otro, por S menos el otro, donde S es el semiperímetro. O sea, a 1 más a 2 más a 3 entre 2. Si hacen la cuenta, coincide con 6 para este triángulo, pero para el 3, 4, 5, pero funciona para cualquier triángulo. Está solo en términos de los lados, no necesitamos la altura. Ajá. Entonces, bueno, si tienen que calcular el área de un terreno, pues lo más lógico es medir únicamente las fronteras del terreno y usar esta fórmula. El detalle, pues es que no sabemos si sabían, no sabemos si sabían esta fórmula, no sabíamos si sabían calcular raíces cuadradas. Solo hay 2 terrenos medio triangulares, pero el número que dan no coincide con esta fórmula. Entonces, pues a lo mejor no se sabían esta fórmula. ¿Qué pasa con los cuadriláteros? ¿Qué área tiene un cuadrilátero con 4 lados iguales a 10? ¿Qué área tiene un cuadrilátero con 4 lados iguales a 10?
A lo mejor 100 y a lo mejor no. Ajá. El problema es que a partir de 4 lados las figuras ya no son rígidas, lo cual significa que el área no depende únicamente de los lados. En monitos, pues aquí está, ¿sí? Tengo mis 4 lados iguales a lo que le quieran llamar, un popote. Y el área puede ser cualquier cosa entre 0 y popote al cuadrado. ¿Sí? Depende de los ángulos. En fórmulas, hay una fórmula equivalente a la de Herón, que se llama de Bretschneider. La de Herón es de antes de Cristo, esto es de 1800, no me acuerdo qué. Pasaron algunos añitos para que descubrieran esta fórmula que es la equivalente. Sí, esto se ve muy parecido a lo que teníamos en la fórmula de Herón, sigue habiendo una raíz cuadrada. Si hacen uno de los lados iguales a 0, ven al triángulo como un cuadrado con un lado igual a 0, se deforma, se degenera en un triángulo, y entonces esta parte queda exactamente lo que teníamos para Herón, que es S. Si a 1 lo hacemos igual a 0, nos queda S por S menos A2.